Y que por supuesto le doy la bienvenida, pero Julián del otro lado. ¿Cómo está? Sumate a turno mañana. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, efectivamente, escuchaba a Jefe María y a todos en la mesa un acuerdo con el Fondo Monetario que lo que trae es el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre cómo se hace este pago. Bueno, lo decían ustedes muy bien, va a haber un crédito de corto plazo, se llama un depósito de corto plazo de la Corporación Andina de Fomento, y además la noticia que está corriendo en este mismo instante, que es, bueno, obviamente la ampliación del acuerdo del swap con China, que lo que hace es despezar básicamente las presiones y las tensiones por las cuales podía llegar a arrancar el mercado cambiario en el día de la fecha, y que por supuesto se extiende y uno podría pensar se potencia en torno a lo que es esta contienda electoral camino a la presidencia de la Nación por parte de alguien que no solamente es ministro de Economía, sino también candidato, ¿no? Allí me parece que hay una clave importante, así que un anuncio que es relevante, un anuncio que creo que va a llegar definitivamente para aplacar un poco por lo menos la fuerte volatilidad en las cotizaciones del dólar financiero que habíamos visto en la última semana, y que abre un interrogante, hay que marcarlo también, en torno a lo que son las posibilidades de la Argentina de sumar aproximadamente 8.000 millones de dólares. Esto es lo que le pide el Fondo Monetario a la Argentina de aquí hasta fin de año, porque hay que tener en cuenta que las reservas están en un neto negativo de unos 7.000 millones, el fondo pide 1.000 millones positivo de acumulación de reservas, así que allí entonces la diferencia que habrá que ver, ¿no? Julián, lo quiero sumar a Marco Cittadini también para que dé su mirada y para que entre todos lleguemos a las primeras conclusiones después de lo que ha sido sin lugar a dudas el anuncio de la mañana más destacado en materia económica y política para la República Argentina. Detalles de lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de cómo queda la Argentina para el pago a partir de esos desembolsos. Marcos, ¿cuál es tu mirada? Bueno, estamos obviamente además en un escenario electoral y eso genera también turbulencia, ¿no? Inevitablemente está todo lo que describía el propio Julián, que relacionado con y lo que contaba también Steffi, obviamente, con la crisis de deuda provocada por la gestión de Mauricio Macri, y luego también está la elección, el año electoral. Si vas despejando algunas cosas, obviamente las turbulencias son menores, es casi de sentido común, ¿no? Es interesante, Marcos. Julián, te quiero preguntar en relación a lo que exponía nuestro compañero. ¿Cuánto puede repercutir en lo que es la campaña, pensando en que esto debiera darle cierta estabilidad, mayor confianza, menos volatilidad? Podemos utilizar el término que querramos, pero realmente los próximos meses debieran presentarse con este clima de cierta estabilidad. ¿Coincidís? Juli, ¿me escuchás? Perdón, sí, pensé que la pregunta era para Marcos. Sí, por supuesto. A ver, me parece que acá lo más relevante, primero el corto plazo. El corto plazo es bajar un poco lo que había sido la escalada para el dólar informal, que como ustedes saben se nutre de lo que son las cotizaciones financieras. Este es, me parece a mí, el objetivo central de este anuncio, el lunes por la mañana antes de que abran los mercados. Segundo, bueno, tratar de mitigar lo que algunos ya dan como una especie de conclusión salgada, que es el impacto inflacionario que puede tener la escalada del dólar de los últimos días, ¿no? Saben ustedes que hay distintos mecanismos por los cuales, bueno, existen de alguna manera remarcaciones casi preventivas. Se hablaba recién de cuestiones de carácter criminal en términos financieros. Bueno, yo no sé si esto es así, pero lo cierto es que hay un sector del empresariado que está acostumbrado a remarcar preventivamente, y a esto se suma, bueno, por supuesto, lo que fueron las medidas anunciadas en los últimos días, que lo que hacen es encarecer una parte del proceso productivo. Uno entiende que esto va a llegar o podría llegar también al precio final de algunos productos, sobre todo de los procesos que tienen productos importados, ¿no? Bueno, son muchísimos, por cierto. Entonces, en ese contexto, el anuncio de hoy tiene que ver con esto, con despejar las tensiones, con tratar de fortalecer de argumentos al gobierno, que seguramente va a estar citando a los sectores empresarios para revisar los acuerdos de precios y para tratar de tener la certeza de que de aquí hasta dentro de las próximas 8 semanas, bueno, no va a haber ningún tipo de salto, por lo menos fuerte, en materia inflacionaria.
Al margen de esto, Luciana, lo que quiero marcar es el contexto en el cual esto está pasando, un contexto donde lógicamente la Argentina está discutiendo con el Fondo Monetario, donde el propio fondo ha tensionado esa misma discusión. Es decir, acá no solamente la Argentina, la figura del ministro de Economía, no está dispuesta a avanzar en todos los condicionamientos del fondo, sino que el fondo también aprovecha y en todo caso lo que impone es su mirada de las políticas económicas que tiene que aplicar la Argentina. Lo que tenemos hoy es el condicionamiento, es decir, el fondo dice vamos a hacer un desembolso en la segunda mitad de agosto de unos 7.000, 7.500 millones de dólares, pero también lo que advierte es Argentina tiene que avanzar básicamente en lo que podría llegar a ser algún tipo de restricción presupuestaria, por un lado, es decir, bajar el gasto, por otro lado, subir lo que es la recaudación, esto se hace bien positiva. Ahora, Julián, te interrumpo sí. Ahí en relación a la reducción del presupuesto, o sea, lo que conocemos como ajuste. Esto, a ver, difícil que esté y se establezca de acá a fin de año, ¿no? Sí, una realidad que van a tener que afrontar quien gane el gobierno a partir del próximo, ¿no? Bueno, a ver, si uno mira los números en función de lo que de alguna manera está previsto en términos de la ejecución del presupuesto y comparando la velocidad a la cual ocurre lo que es la escalada de precios en la Argentina, es decir, la presión inflacionaria, uno podría pensar, ¿no?, que algún tipo de restricción viene operando, sobre todo para algunas cuentas puntuales donde el Estado suele erogar de una forma bastante importante, temas jubilaciones, es decir, ahí si uno mira y contrasta los números de hace 12 meses con los que hoy se tienen, ahí hay algún tipo de reducción. Ahora, por supuesto que el gobierno lo que quiere es incrementar la cuota impositiva más que ajustar lo que es el gasto público, no sé, en materia de jubilaciones, por ejemplo. Y ahí están las tensiones que se anotan. Yo voy a remarco nada más esto, porque esto venía anotado en esta especie de acuerdo corto con el Fondo Monetario, porque el Fondo lo que advierte es atención con la masa salarial, dice. Pero uno se pregunta, bueno, ¿pero qué es la masa salarial? Bueno, es la capacidad que tienen sectores de la sociedad de movilizarse en términos sindicales, en términos de negociación, para tratar de que la inflación no los venza versus la actualización del salario. ¿Qué dice el fondo? Bueno, atención con ajustar los salarios en la medida en que corre la inflación, le dice el gobierno nacional. Entonces fíjense cómo ahí el fondo de alguna manera empuja al gobierno a tratar de cambiar su eje, a tratar de cambiar sus políticas. Si uno se para ahí, yo coincido con vos en que este gobierno eso no lo va a hacer, y que potencialmente el que viene, si es que llega alguien de la oposición política, podría ser más permeable a este tipo de recomendaciones. A mí me parece que ese también es otro de los ejes, pero la realidad, Julián, independientemente del color y del partido político, es una muy buena noticia para la Argentina en general, para lo que había generado en los últimos días momentos de muchísima tensión, de muchísimo nerviosismo por estos desembolsos y este acuerdo que no llegaba, que finalmente se acordó la semana pasada. Venían mencionando cercanías en relación a las pretensiones del fondo y a la búsqueda que tenía la Argentina, algo que se consolidó el día viernes y que hoy acaba de exponer Sergio Massa en la previa de la apertura de mercados. Pensando en los próximos compromisos que tiene la Argentina y en los próximos desembolsos que tiene, ¿cuál es el panorama a partir de este acuerdo con otros bancos para poder financiar la deuda con el fondo? Bueno, a ver, el gobierno se asegura, en la figura del ministro de Economía, una especie de negociaciones en paquete, es decir, no solamente se está negociando para las próximas 2 semanas, donde llegaría ese desembolso del fondo, sino también está mirando para el mes de noviembre, donde obtendría un desembolso adicional. En total, la cuota que va a desembolsar el Fondo Monetario, uno podría pensar que cubre los pagos con el organismo, pero al mismo tiempo hay que mirar bien lo que es la letra chica, porque lo que a mí me parece que el gobierno tiene en la mesa es justamente una exigencia adicional. ¿En qué sentido? En el sentido donde, fíjense ustedes qué interesante, porque esto siempre pasa. El fondo le reconoce a la Argentina que tuvo sequía, entonces tiene menos recaudación, porque lógicamente hay menos actividad económica, porque se exporta menos y se procesa menos cereal o menos oleaginosas en la Argentina, menos soja,
Entonces el impacto no es solo en materia de divisas, no solo exportamos menos, sino que además procesamos menos, hay una producción de aceites, de derivados, es decir, la actividad económica cae. ¿Por qué? Bueno, porque nos falta la materia prima. Entonces el fondo le reconoce eso a la Argentina y le dice, de momento, no te voy a exigir que acumules divisas porque te estás teniendo un problema. Ahora, del otro lado, y creo que esto lo hablamos, le pide a la Argentina un presupuesto en términos de lo que es el déficit al cual tiene que llegar, una especie de meta a la cual tiene que llegar, donde no le reconoce esto. Entonces, por un lado, en materia de divisas sí le dice, no acumules lo que habíamos pactado, que eran 8.000 millones en términos positivos, sino que en todo caso acumulan 1.000 millones positivos. Esto es, bueno, una diferencia importante de todas maneras, como lo estábamos trazando. Ahora, en materia de gasto, le dice, bueno, no, yo te mantengo la meta que te había fijado, que es equivalente a 1,9% del Producto Bruto de déficit. Entonces uno podría preguntarse, pero ¿por qué? Si finalmente la sequía también impacta en materia de actividad económica. Bueno, porque el fondo finalmente lo que hace es trata de torcer un poco las políticas y de exigirle al gobierno, y yo creo que al gobierno que viene mucho más, el cumplimiento de determinado tipo de pautas que el fondo suele exigir. Por ejemplo, menor gasto público, por ejemplo, menor emisión monetaria, menor disponibilidad de fondos para los planes sociales, para las innovaciones de carácter público. Bueno, esto es, me parece a mí, la materia de la discusión. No queda totalmente zanjada la discusión, no queda totalmente despejado el horizonte, sí claramente en materia financiera y para evitar volatilidad, digamos, lo que miran los mercados es que el Fondo Monetario le habilita a la Argentina, llamémoslo así, un desembolso fuerte que le permite a la Argentina mínimamente asegurar los pagos para el organismo. Bien, Julián, te agradecemos por supuesto este contacto y la claridad para explicar con información de los detalles de este acuerdo y lo que se viene para la República Argentina. Gracias. Un beso grande. Vamos a seguir, por supuesto, profundizando algunos aspectos.